Hola queridos estudiantes de grado octavo, un gran saludo y este video da el inicio del segundo periodo académico. Bienvenidos. El tema de este periodo que arranca es magnitudes físicas. Las magnitudes no son más que una característica de un objeto, sustancia o fenómeno físico que se puede definir de forma numérica, es decir, tiene que ser medido. ¿Para qué sirven las magnitudes físicas? Sirven para traducirse en números los resultados de las observaciones. Así el lenguaje que se utiliza en la física será claro, preciso y terminante. Un ejemplo, si nosotros tenemos un balón de fútbol, en el sistema física o en magnitudes físicas, uno podría decir que el balón uno puede medir la masa y su altura. Entonces, en este caso es donde usted tiene que mirar todos los objetos que nos rodean. A partir de este momento tiene que tener un sentido de una magnitud física. Si nosotros miramos el segundo ejemplo, este carro que va acá, en física su magnitud sería la velocidad que lleva este, entonces tendría que ser 50 km/h. Si miramos el otro ejemplo, cuando usted se enferma, sus mamás lo primero que hacen es colocarle un termómetro. Esa unidad para la física es en grados centígrados, Fahrenheit o Kelvin, dependiendo de la escala termométrica que se utilice. Pero a partir de este momento, todo lo que nosotros encontramos a nuestro alrededor debe tener un sentido de una unidad. La clasificación de las magnitudes físicas se derivan de magnitudes fundamentales. Son aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes. Por ejemplo, longitud, masa y tiempo que vamos a ver en este segundo periodo en grado octavo. Si ustedes miran la tabla, hay otros diferentes sistemas, pero los más importantes que vamos a trabajar grado octavo sería longitud, masa y tiempo. De esas mismas magnitudes hay unas que se derivan. Son aquellas magnitudes que están expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Entonces en este caso estaría la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la densidad y la presión. Para tener claridad, en física se dividen en dos partes, las magnitudes escalares. Son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas con un solo conocer su valor numérico y su respectiva unidad. Entonces un ejemplo, la temperatura. Entonces la temperatura, si tenemos un termómetro, podemos decir que tiene una fiebre de 32 grados centígrados. Entonces a partir de este momento el número tiene que ir acompañado a partir de una unidad. Si yo les digo en el tiempo son las 3, pero las 3 ¿qué? Entonces en física tiene un sentido, son las 3 horas, 3 minutos, 3 segundos, o sea ya tiene que tener una unidad acompañada. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que además de conocer su valor numérico unidad, tiene tres características importantes. Entonces tiene un sentido, tiene una dirección y tiene una magnitud. Miremos un ejemplo entonces, si por ejemplo llevamos la velocidad de un carro, la velocidad se comporta como una magnitud vectorial. ¿Cómo así vectorial? Si miran acá la letra, siempre van a estar acompañados de esta flechita, y esa flechita se va a llamar a partir de hoy un vector. Todas las unidades que ustedes vean con esta flecha significa que son vectoriales. ¿Por qué? Porque tienen sus tres características que ya mencioné. Entonces, digamos, miremos un ejemplo. Si colocamos el Transmilenio, Transmilenio tiene un sentido hacia dónde va. Tiene una dirección norte-sur, pero ellos tienen una dirección. Y la magnitud la acompañaría por el número que diríamos va a 30 metros sobre segundo, o sea, lleva una magnitud, un número acompañado de una unidad. El Sistema Internacional de Unidades se va a denotar con SI, que significa Sistema Internacional de Unidades. En el año 1960 se establecieron muchos científicos en la comunidad y dieron unos resultados del trabajo de pesos y medidas, los cuales denotaron que para que la gente entendiera y supiera qué medidas estaban hablando, se denotaron las magnitudes fundamentales de la física. Entonces ya con esto nos da abarca para saber qué magnitudes estamos trabajando. Estas unidades de base que les estaba nombrando anteriormente en esa conferencia o en esa reunión de científicos, ellos denotaron como magnitud, unidad y el símbolo. Como ya lo dije anteriormente, vamos a trabajar longitud, que la unidad viene a ser el metro, y el símbolo va a ser m. La masa, la unidad es el kilogramo y la vamos a denotar con este símbolo. Tiempo, la unidad va a ser el segundo y la vamos a anotar con la letra S. Estas son las tres más importantes para grado octavo. Entonces las medidas de las magnitudes.
Para medir magnitudes se usan instrumentos calibrados. Entonces, para medir el tiempo, uno utiliza un cronómetro. Y ya saben que para el tiempo su unidad va a ser el segundo. Y del segundo se derivan otras unidades para que uno ya conoce las unidades de tiempo. Un termómetro son para las escalas termométricas. Entonces, un termómetro se puede medir en Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Una báscula, ¿qué medimos? Pues la masa que tiene acá, o sea, la unidad que se viene a decir de ese momento. Entonces esas magnitudes es una cantidad, la misma magnitud que se usa como patrón. Muchas gracias y espero que hayan entendido ese mensaje.